Pero luego viene, por ejemplo, San Marcos. Cuando San Marcos nombra a los apóstoles, San Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante, que elige, póngale, llamó a los que él quiso, les dio los nombres, y ustedes van a ver que en el versículo 14, 3, 14, de adelante, ustedes van a ver que San Marcos nombra en el listado de los apóstoles a Pedro en primer lugar. San Juan dice que es el pastor. De entre todos le dijo que era el pastor. San Lucas dice, de entre todos rogué por ti. Fortalece a tu hermana. Mateo dice, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que te quedará atado, lo que... El primero. O sea que después de Cristo, ¿quién queda de primero en la iglesia? Pedro. Y si no les cree por esto, le voy a comprobar que todos van a mostrar que primero Pedro. Va, Marco primero. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Están listos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si todos los apóstoles nombran, que todos los evangelistas nombran a Pedro en primer lugar. Vamos. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. San Marcos dice que en la lista de los apóstoles está primero Pedro. Pero observen que todos nombran a Pedro en primer lugar, pero después de ahí cambian. Por ejemplo, este nombra de segundo. Ayúdenme a ver, ¿a quién nombra de segundo? A Jacobo. Jacobo, Santiago. Acuérdense, ¿a quién nombró de primero? A Pedro. De segundo, a Santiago. Vamos a ver que todos cambian, menos Pedro. A ver, miremos cuando lo dice, lo dice San Lucas, a ver cómo lo dice San Lucas. A ver si San Lucas, uno de ellos lo nombra igual que San Marcos, a Santiago, a Jacobo. Pero los otros nombran otros. Vamos a ver, ponga cuidado. San Lucas, estamos hablando de San Lucas capítulo 6, versículo 12. Viene a mostrar cómo lo nombra. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí viene. ¿Sería que nombra a Juan de primero? ¿A Santiago? ¿A quién? A Simón, a quien también llamó Pedro. No lo cambió de puesto. Ahora vamos a ver si San Lucas cambia, porque hay dos que dicen que Jacob el segundo y dos que dicen Andrés. Vamos, cuidado. A Andrés, su hermano. Ya no Jacobo. Ahora, ¿quién es el que nombra de segundo? Andrés, porque lo importante es el primero. Ese no cambia. Andrés sí cambia. A ver, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Ahí está el nombre. En el 14 o en el 13, por ahí. Ahí está el nombre. Vuelve a nombrar a Jacobo o a Andrés. Escuchemos. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro. Pedro, en primer lugar, no cambia. Qué curioso, ¿no? Después de Cristo, ¿cuál es la piedra que sigue? Pedro. ¿Cuál es el pastor que dejó en primer lugar en la iglesia? Pedro. El diablo ha pedido permiso para sanar a ustedes, pero yo he rogado por ti, Pedro. Primero, Pedro. Segundo, Y Jacobo. Jacobo, vuelve con Jacobo. Ahora, ¿qué dice Mateo? Ya llevamos de segundo a Jacobo 2, Andrés 1. Ahora Mateo 10, 1. ¿Cómo lo nombra Mateo? Mateo va a decir, y más claro no puede ser, el primero. No hay segundo ni tercero. El primero, Pedro. Y después lo demás. Ponga cuidado. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12... Ahí, los nombres de los 12, ¿qué es lo que vamos a ver? Sí, Mateo también nombra a Pedro en primer lugar, porque es la piedra después de Cristo, la que viene después de Cristo. En primer lugar.
la que usted y yo vamos a buscar dentro de la iglesia de Cristo. El pastor que vamos a ver que Cristo dejó en la iglesia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. La lupa y le ponemos la lupa que lo vean claro, a ver si lo entienden algún día. Primero, Simón. ¿Qué entienden ustedes por primero? Otra vez. Primero, ¿Qué entienden ustedes por primero? Otra vez. primero, ¿Quién? ¿Santiago? ¿Juan? Otra vez. primero, Simón. ¿Qué es lo que no entienden? Ayúdenme, ¿qué es lo que no entiende? La soberbia, el orgullo de los protestantes no les permite ver que el primero es Pedro. Es que hay una intención diabólica, quitar a Pedro para ponerse en ellos, ¿o no? Quitamos a Pedro, ¿y quiénes son los pastores? Los evangélicos son los pastores, y a cobrar diezmo y a robar a la gente. Esa es la intención. Y como quitamos a Pedro, entonces ya no hay iglesia de Cristo, porque Cristo la fundó. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Entonces ninguna iglesia salva. La iglesia no es importante. Todas las iglesias son iguales. Quitemos a Pedro, todas las iglesias son iguales. Todo el rebaño, todas son las ovejas de Cristo. Claro, quitamos a Pedro, todas las ovejas quedan dispersas, no sabemos nada. Pero qué curioso que la Biblia es clara. Pedro, Pedro. Ahora miren ustedes, se muere Judas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. ¿Quién toma la decisión de nombrar un nuevo apóstol? ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? Porque el que tenía la autoridad que Jesús le dejó, ¿cómo llamaba? Pedro. Después de Cristo, ¿quién venía? Pedro. Y cuando muere un apóstol, ¿quién era el único que tenía la autoridad para nombrar un nuevo apóstol? Pedro. No es como dicen los protestantes, yo me nombro apóstol. No. Pedro nombra. Ponga cuidado. En aquellos días, Pedro, Ahí. El que Cristo dejó para pastorear las ovejas y los corderos. Pedro, se levantó en medio de los hermanos, en medio de los hermanos, los creyentes, y los reunidos eran como 120 en número, ya estaba la iglesia extendiéndose. y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. De Judas, el que traicionó a Cristo, ¿verdad? Versículo 21, para no leerlo todo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué se ha creído Pedro? ¿Con qué autoridad va a meter un nuevo apóstol dentro de la iglesia? Le está quitando el puesto a Cristo. Cristo eligió los 12 apóstoles. Ahora, ¿cómo se le ocurre a Pedro elegir un nuevo apóstol? El pastor que Cristo dejó, con razón. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, a ti te doy la llave. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Con razón. De todo, el primero, Pedro, con razón. Ahora, vean la autoridad, según los hechos de los apóstoles, teológicamente significa, ellos lo hicieron, nosotros tenemos que seguirlo haciendo. Ellos lo creyeron, nosotros lo seguimos creyendo, que Pedro tenía autoridad hasta para nombrar en representación de Cristo a un nuevo apóstol. Dale. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y cuando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse al propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Repita el último. Y fue contado con los 11 apóstoles. Repítalo, compadre. Y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Quién lo metió en el grupo de los 11 apóstoles? Pedro. ¿Con qué autoridad? Con la que Cristo le dio cuando le dijo: me ama más que esto,
apacienta y cuida mis ovejas. Ah, bárbaro. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? Porque ellos no tenían esa autoridad. Y ojo, si está en los hechos de los apóstoles, teológicamente significa que lo hicieron ellos y nosotros también lo tenemos que hacer. Reconocer la autoridad de Pedro. ¿Qué hicieron los otros? Dijeron, no estamos de acuerdo. Nada. Lo agregaron. Pedro fue el que mandó. Lo agregaron. ¿Quién dice no? Y vean, viene el Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 11. La gente dice que están borrachos. Y Pedro, y ahora, ¿se acuerda que Judas murió? ¿Cuántos quedaron? 11. 11 con Pedro. Ahora, sacando a Pedro. Pedro, ¿cuántos quedan? 10. Pero como metió uno, 11. Vamos a ver si lo aceptaron o no lo aceptaron. Cuando dice que están borrachos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de 2, 11. 13. ¿Qué dice el 11? El 13 dice, más otros burlando decían. El 13. El 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están borrachos. Y escuchen. Entonces Pedro, ¿Por qué Pedro? Y ahora vea cómo Pedro tiene autoridad y cómo los otros están como corderitos. ¿Se acuerda? Apacientan mis corderos. Están como corderitos al lado de Pedro. Entonces Pedro, repítalo. entonces Pedro, Ahí están los corderitos, vean los corderitos. poniéndose en pie con... Ahí está el pastor, se pone de pie el pastor. Ahora vean los corderitos. Entonces Pedro poniéndose de pie, repítalo. Entonces Pedro, poniéndose Poniéndose en pie, ahí está Pedro, el jefe. Ahora los corderitos. con los 11, Ahí están los corderitos. Con los 11. Y Pedro, 12. ¿Es que estaba Judas? Ah, no. Es que ya Pedro había metido dentro de los apóstoles uno más. Ya lo metieron. Y entonces Pedro, con los 11, ellos reconocen al que Pedro metió como apóstol. O sea, ¿hay autoridad en la iglesia? Sí la hay. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Lo acepto? No lo acepto. Punto. De eso se trata. Y como no me voy a encadenar, vamos a ver en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Cuando hay un gran lío, no pueden solucionar el problema, se van a agarrar a golpes. Pablo no lo pudo solucionar. Entonces le lleva el caso a los apóstoles, peleando con los apóstoles, tampoco pueden solucionar el problema. ¿Y cómo solucionan el problema? ¿Quién lo soluciona? La autoridad. Pongan cuidado. Pedro. Si quieren lo lee el capítulo 15, por ahí en el versículo 1, 2. como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles. Ahí está. Como Pablo no pudo solucionar el problema, tomaron la decisión de ir a Jerusalén donde estaban y en el versículo 11 dice que está el problema. Y llegan los apóstoles, ¿y cómo solucionan el problema? Tan que se agarran de la mecha igual que allá con Pablo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y... No, un poquito más atrás, el 11. El 11, sí. Donde Pedro se puso de pie, donde Pedro habló. 15, 11. Antes creemos, el 14. Simón ha contado... No. El 11. Sí, lea el 11 completo. El 7, el 7. El 7, perdón. El 7, sí, el 7. Y después de mucha discusión, ¿se acuerda que Pablo no pudo solucionar? Se fue ante los apóstoles. Y cuando llegaron los apóstoles, después de una gran discusión, ¿cómo se enfrenaron? ¿Cómo se paró la cosa? Pedro se levantó. Ah, bárbaro. ¿Y qué se ha creído Pedro? El jefe, el pastor. Y miren los corderitos.
Pedro se levantó, miren los corderitos, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Los corderitos y las ovejas. Pedro se levantó. Y Pedro dijo que tenían que escuchar a Pablo y a Bernabé. Y toda la asamblea, después de estar acalorados con ganas de agarrarse de las mechas, escucharon a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé exponen. Y Santiago no dice Santiago, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Más bien Santiago dice, ustedes ya escucharon a Pedro, como en el versículo 13, 14, dice Santiago, en el 14 creo que es, o en el 13, en el 13. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Entonces Santiago dice, bueno, ustedes ya escucharon cómo, ya habló el mayordomo, ya mandó Pedro, la autoridad, y tranquiliza. Y entonces viene el discurso y ponen leyes. ¿Quién habló? Pedro. ¿Quién estaba mandando? Pedro. Ponen unas leyes. Y en el versículo 28, ¿qué dice? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Está Pedro hablando, junto con los apóstoles, toman una decisión y dice que cuando está Pedro con los apóstoles, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo y nosotros. ¿Tienen autoridad? Sí. No imponeros ninguna carga más. No imponer. ¿Tienen autoridad? Ellos pueden imponer, porque tienen autoridad. Y eso que se impone, capítulo 16, más adelante, versículo 4, eso que se impone, 16:4, ¿será que se tiene que cumplir o no? Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Autoridad. Y todo el mundo tenía que guardar ese. Pero ¿quién era el cabecilla? Pedro. Que los protestantes no lo quieran ver, que no lo quieran aceptar, eso es el problema de ellos. No se trata de otra cosa. Y jamás pensar o enseñar en la Iglesia Católica que Pedro le quita el puesto a Cristo. No. Es que Cristo le dejó autoridad a Pedro antes de irse y Pedro ejerció esa autoridad dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Y los católicos que se olvidan de eso ahorita, hermanos, por favor, escúchenme algo. Ahorita murió el Papa, viene un Papa nuevo. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Cristo dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra que es mi iglesia, los poderes del infierno jamás prevalecerá sobre ella. Es que viene un papa negro y va a acabar la iglesia. No le crean al diablo mentiroso. El papa que venga es el que Dios permita. ¿Ustedes creen que Dios tiene todo el poder? ¿Cree que tiene el poder de guiar a su iglesia como lo prometió? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Mateo 28:20. ¿Creen que Cristo es capaz de elegir y poner un papa en la iglesia? ¿O ustedes creen que el diablo le va a impedir a Cristo de poner un papa según su corazón? ¿Quién gana, Cristo o el diablo? Cristo. El diablo ha pedido permiso y Dios le ha dado permiso para zarandear a la iglesia. Pero Cristo, el papa, ha rogado Cristo por el papa. ¿Será que esa oración por el papa no es escuchada? Dejen de escuchar a tontos que están engañando a la gente, metiéndole miedo, que ahora sí se acabó la iglesia. Viene el Papa Negro y la gente, los católicos, esperando el Papa Negro. Y que ahora sí, no sean tontos. El Papa que venga a la iglesia es que Cristo lo permite, Él es Dios.
Es que el Papa Francisco, ese no era Papa, ese era el antipapa. El verdadero Papa no sé quién era. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Cristo es Dios y es capaz de poner Papa al que Él quiera. Y el Papa que venga hará lo que Cristo mande y punto. Lo gobierna. Y si ese Papa no quiere hacerle caso a Cristo, ¿qué le cuesta a Cristo con llevárselo? Te lo puede llevar. Y ya. ¿Ustedes no se acuerdan que en Venezuela hubo un presidente que quería hacer lo que le da la gana? Y todo el mundo creía que era el eterno. Y dijo Dios, ya, ven acá, me lo llevo. Ah, ¿dónde está el eterno? Le tapó la boca. Así de sencillo. Porque es que Dios es el que manda, Dios tiene todo el poder. Ahora en la iglesia no lo puede hacer. Dejen de creer en tonterías, crean en la palabra y obedezcan. Y sométanse a la autoridad. Y déjense guiar por la autoridad. La iglesia es jerárquica. Está el Papa, después están los obispos, después los sacerdotes y después los diáconos. Sometámonos. El hecho de, vamos a ponerle, y nosotros entonces tenemos que obedecerle al vicario, sí. Al párroco, sí. Al Papa, sí. Al obispo, sí. Es el querer de Cristo. Pero puede ser que esté equivocado. Si le dice a usted, métele un tiro a otra persona, pues ahí no tiene que obedecerle. Pero si es cosas que no vayan en contra de la voluntad de Dios, si le dice, mire, el padre le dice, mire, no me limpien la iglesia hoy. Y usted dice, sí que yo la quiero limpiar hoy. Pero es que el padre me dice que no, y yo quiero que sí, y que el padre dice que no. Pues obedezca, tonto. Y ya. Ahora si le dice, vaya a meterle un tiro al vecino, ahí sí no le obedezca. ¿Me capta la idea? Pero tenemos que obedecer a los sacerdotes. Y por eso le dije en la otra enseñanza, en cuanto al evangelio, a la doctrina de la fe, tenemos que ver cuando un sacerdote está enseñando la doctrina de Cristo y cuando no. Un sacerdote dice, le doy permiso para que se case hombre con hombre. ¿Eso viene de Dios? Eso es del diablo. ¿Tenemos que hacerle caso? No. Ahora, ¿tenemos que faltarle el respeto? No, simplemente decirle, padre, usted está un poquito lejos del evangelio. A ver si se pone, si se actualiza. Con respeto. ¿Ah? Pero sabiendo que es una autoridad que Cristo ha dejado dentro de la iglesia. Papá Dios, te doy gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra. Ayúdanos para sentirnos orgullosos de obedecerte a ti en la autoridad que has dejado dentro de la iglesia. Ser ovejas de tu rebaño, donde Pedro, tú has querido nombrarlo pastor. Estar dentro de la iglesia que tú fundaste y donde has querido dejarle la llave en manos de Pedro. Estar en la iglesia, esa iglesia que el diablo pidió permiso para zarandearla, pero que tú has orado por Pedro para que nos fortalezca. Señor, no queremos ser orgullosos, soberbios, sordos a tu voz. Y te pedimos por los hermanos protestantes, para que un día vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.